permite de nuevo reunirnos para poder alabar el nombre del Señor. Y es algo maravilloso de veras para nosotros el estar aquí donde podemos aprender más de la palabra del Señor, aún en lo que pareciera mínimo, que son las preguntas. Pero, ¿verdad que aprendemos bastante muchas veces? Preguntas que no las sabíamos, ahora las sabemos, aunque de repente se nos van a ir olvidando. Pero gracias al Señor que podemos recordar la palabra del Señor. Y en este momento les invito para que leamos la palabra del Señor en el libro según Mateo, el capítulo 14. El Evangelio según Mateo, capítulo 14 y el versículo 22. Si ya lo tenemos, quisiera que Amén. leyéramos hasta el 33, 22 al 33, todo el párrafo que aparece allí. El mensaje lo hemos titulado La importancia de obedecer a la palabra del Señor, o sea, al mandato del Señor. La importancia de obedecer al mandato del Señor. Nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros con esta palabra. Amén. Amén. Que miramos algo maravilloso en la palabra del Señor. Y aquí tenemos otro relato, otro milagro de los que el Señor Jesucristo hizo después de alimentar a aquellas multitudes de personas. Quizás usted allí en los versículos anteriores, usted va a ver allí en el versículo 13 del capítulo 14 que el Señor Jesucristo ha alimentado allí como a 5,000 personas, donde la Biblia nos enseña de que mandó a los discípulos a que recostaran a la gente, dice, de 50 en 50, de grupo en grupo, a las personas que estaban allí, ¿verdad? Y ahora el Señor Jesucristo está alimentando a todo ese gentío que se encuentra allí, porque Él tuvo compasión de las multitudes de la gente, tal como lo ha tenido de cada uno de nosotros también. Bueno, es otro milagro de los que el Señor Jesucristo está haciendo allí.
Pero de inmediato, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Algo maravilloso que nosotros vemos allí es la importancia o por qué el Señor Jesucristo está mandando a sus discípulos retirarse del lugar donde Él estaba efectuando aquel milagro, donde Él le dio comida a toda aquella multitud de personas. Y ahora todas aquellas multitudes de personas están allí rodeando al Señor Jesucristo. Dice que los discípulos eran los servidores, los que salieron a repartir del pan y de aquellos peces, y se saciaron todas aquellas personas. Luego que han comido, ahora dice que el Señor Jesucristo hizo entrar, o sea, en otras palabras, obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir al otro lado del lago. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, es necesario que ustedes suban a la barca, se vayan mientras yo despido a esta multitud de gente. Y ahora dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Algo maravilloso que nosotros vemos, el por qué el Señor Jesucristo se dio tanta prisa para despedir a aquella multitud. Bueno, ya les había dado de comer, ahora Él le obliga a sus discípulos que suban a la barca, que vayan a la otra orilla del lago, mientras Él dice despedía a la multitud. Quizás no fue mucho tiempo en realidad cuando el Señor Jesucristo dice que subió al monte. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora el Señor Jesucristo se da cuenta de que los discípulos están en medio del lago, azotados por un fuerte viento. Y el Señor Jesucristo subió al monte a orar. Bueno, el mismo libro de Juan, miremos lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 6, el versículo 15, para que tengamos una idea por qué el Señor Jesucristo se dio prisa de subir al monte o de separarse de la multitud de aquella gente que estaban allí. Dice el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este fue en realidad el propósito del Señor Jesucristo. Dice que él entendiendo, mirando lo agradecido que estaban todas aquellas multitudes, estaban afectados por lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con ellos, teniendo misericordia, dándoles alimento, y ahora le reconocen en realidad de que Él es el Hijo de Dios. Dice que entendiendo a Jesús que estas personas se iban a apoderar de Él y hacerle rey, entonces por eso Él envía a sus discípulos que suban a la barca, que se vayan, despide a la multitud y Él sube al monte a orar. Qué maravilloso lo que nosotros podemos entonces entender de la humillación del Señor Jesucristo. ¿No cree que es algo maravilloso para poder imitar? Bueno, dijo el Señor Jesucristo que el camino a la grandeza era hacia abajo. Era hacia abajo. El Señor Jesucristo, siendo el Dios del cielo, dice que se hizo carne y se humanizó. Y ahora Él veló su gloria en un cuerpo humano para poder tener la comunión con el hombre. Bueno,
Si el Señor Jesucristo, entendiendo que iban a venir y apoderarse de él para hacerle rey, ¿no cree que era beneficioso para él en realidad que le hubieran hecho rey? Bueno, sí lo merecía y él es el rey en realidad. Pero la humillación de él no quería en realidad. Y por eso él se da prisa a subir al monte a orar. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Por lo que nos dice el contexto, podemos darnos cuenta de que el Señor Jesucristo estuvo orando casi toda la noche. Y es lo que en realidad estamos nosotros viendo. ¿Cuánto tiempo nosotros buscamos o tenemos o hacemos el tiempo para orar, para pedirle al Señor Jesucristo por cualquier necesidad, para darle gracias al Señor por la vida que nos ha dado, por todo lo que en realidad nosotros necesitamos y lo tenemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para poder orar? Hermanos, creo que si nos pusiéramos a meditar en eso y fuéramos honestos, sentiríamos vergüenza delante de la presencia del Señor, porque no lo hacemos con frecuencia. Y esto era lo que el Señor Jesucristo hacía. Dice que él lo solía hacer casi diariamente, lo hacía. Y ahora dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Lo que nosotros podemos ver en realidad es que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Él sabe en realidad lo que les va a pasar, lo que ellos están atravesando en medio del lago. Las tormentas allí eran contrarias a las olas y soplaban y levantaban las olas y casi caían dentro de la barca. Pero podemos darnos cuenta, dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor Jesucristo, él sabe en realidad, él ha mandado a sus discípulos y él sabe el lugar donde se encuentran, un lugar peligroso, un lugar donde en realidad ellos sienten temor de estar allí. Algo que nosotros vemos es que los discípulos no retroceden. Aun cuando están en medio de la tormenta a medianoche, ellos siguen adelante. El mandato para ellos era cruzar al otro lado del lago. Hermanos, ¿cuál es el mandato para cada uno de nosotros también? Bueno, tenemos la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a hacerlos? Muchas veces no regresamos del camino. Muchas veces cuando nos encontramos en momentos difíciles, queremos regresarnos y no hacer la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha encomendado hacer. Pero tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo orando toda la noche. Los discípulos cruzando el lago, no importa la tormenta, no importa el momento en el que ellos se encuentran. El mandamiento del Señor Jesucristo era cruzar al otro lado. Y es lo que podemos darnos cuenta cuando en realidad la palabra del Señor nos dice. En el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El Señor Jesucristo se da cuenta que sus discípulos están en problemas, están atormentados a medianoche por la tormenta, por las olas del mar. Y era un lugar tan peligroso en el cual se encontraban, pero ellos siguen hacia adelante. Pero mire
algo maravilloso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea que los discípulos remaron toda la noche y cuando estaba en la hora más densa, cuando quizás todo mundo está durmiendo, cuando el sueño es más profundo, cuando aún hasta los animales en nuestros días se duermen. Tenemos un animalito quizás en las casas que es el perro. Ese animal puede velar toda la noche, pero cuando se llegan las 3 de la mañana, ese animal le baja sueño y ese animal se duerme. Se duerme. Es raro el perro que a esa hora esté despierto. Entonces, dice que a la cuarta vigilia de la noche, cuando los discípulos se encuentran sin esperanza, a esa hora de la noche ellos podían gritar, podían clamar y nadie les iba a escuchar. Una, porque estaban en medio del lago. Otra, porque era a la medianoche, la hora más pesada del sueño. Pero algo maravilloso, dice que a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesucristo aparece andando sobre el agua. Dice el versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Había razón en realidad, por lo que los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y ellos en vez de gritar en busca de auxilio, dice que gritaron y dieron voces de miedo. Era una hora en la cual quizás solo los fantasmas pueden andar a esa hora de la noche. Pero allí tenemos al Señor Jesucristo andando sobre el mar. Allí tenemos al Señor Jesucristo andando en esa misma hora, en el momento que los discípulos están atormentados, en el momento en que los discípulos no hayan qué hacer. Allí está el Señor Jesucristo. Y esto es lo maravilloso entonces para cada uno de nosotros, cuando el Señor nos ha encomendado ir a predicar el evangelio, cuando el Señor nos ha encomendado que seamos creyentes en Él y que tengamos una fe firme en Él. No importa la situación que estemos atravesando. Quizás no vamos a estar en medio del mar como los discípulos, pero vamos a estar en medio del problema más grande que nos encontremos. Pero qué maravilloso que tenemos al Señor Jesucristo, el cual Él está en auxilio de cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros no nos percatemos de Él, aun cuando nosotros creamos que Él está tan lejos de nosotros, en los momentos más difíciles, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Es por eso que nuestra fe, nuestra confianza debe de estar en Él, segura como la de estos discípulos. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonito de veras cuando ellos en medio de aquel silencio de la noche, en medio de aquel momento de tribulación, escuchan la voz del Señor Jesucristo. Y es algo que ellos pueden reconocer esa voz. Ellos pueden reconocer la voz del Señor Jesucristo porque han estado con Él. Ellos le han escuchado. Y ahora ellos pueden darse cuenta en realidad. Es como cuando quizás nosotros estamos durmiendo a medianoche y llega un amigo que hemos tenido confianza, que hemos platicado con él. Y
Quizás necesita un favor de nosotros y nos habla. Nosotros no le vemos, pero escuchamos su voz. Y desde el momento que escuchamos su voz decimos, es fulano de tal que nos está hablando, porque hemos estado con él, porque le conocemos su habla. Bueno, también los discípulos conocían al Señor Jesucristo. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Algo maravilloso que nosotros vemos es que Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y ahora Pedro confiadamente, me imagino Pedro sacando su pie de la barca y poniéndola sobre el mar en aquel fuerte viento. Y la palabra del Señor nos dice que Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando Pedro está mirando al Señor Jesucristo, cuando su fe está firme en la persona del Señor Jesucristo, Pedro se mueve sobre las aguas. Pedro camina sobre esa agua líquida en realidad, tal como está caminando el Señor Jesucristo. Pero la fe de Pedro está puesta en el Señor Jesucristo. Pero algo tremendo es cuando Pedro baja su vista y la quita de la persona del Señor Jesucristo y la pone sobre las olas del mar. Entonces dice que comenzó a hundirse. Comienza Pedro a hundirse después de caminar por las aguas. Comienza Pedro a hundirse. ¿No cree que si Pedro hubiera seguido con la vista fija en el Señor Jesucristo, hubiera llegado hasta donde estaba él? Pero él quitó la mirada del Señor Jesucristo. De igual manera, hermanos, similar a Pedro, nosotros estamos caminando en un mar, en este mundo de pecado. Y mientras nosotros tengamos la vista fija en la persona del Señor Jesucristo, podremos caminar sobre este mundo y no va a haber algo que nos haga daño. Pero cuando quitamos la vista del Señor Jesucristo y las ponemos en las tormentas de este mundo, entonces vamos a fracasar como Pedro. Vamos a hundirnos en esta vida en la cual de veras estamos viviendo, en la cual estamos siguiendo al Señor Jesucristo en medio de las tormentas, pero sabemos que Él está al frente y Él nos está llamando. Él dice, ven, yo les haré descansar. Él nos está dando la oportunidad de que caminemos con los ojos puestos en Él. Algo maravilloso que nosotros vemos entonces es que cuando nosotros caminamos mirando al blanco perfecto que es el Señor Jesucristo, no importan las tormentas del mundo, nosotros vamos a seguir y vamos a salir adelante. No importa la tormenta, no importa la situación, el Señor Jesucristo está cerca de nosotros. Quisiera que miráramos yo aquí tengo unos 7 puntos en los cuales de veras, pero quizás no los vamos a ver todos por la hora, pero vemos lo que el Señor Jesucristo hacía. La ocupación de él era orar. Esa era su ocupación en la soledad. En segundo lugar, allí estuvo por largo tiempo, dice el versículo, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, estaba orando, estaba viendo en realidad la situación de los discípulos. En cuarto lugar, la miserable situación que se encontraban los discípulos. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Creo que era un momento muy desalentador para los discípulos.
Lo que ellos no se daban cuenta es que el Señor Jesucristo estaba allí para poder ayudarles, para poder auxiliarlos en ese momento. El punto 5, habían llegado al centro del lago, donde las tormentas eran frecuentes, donde el centro del lago era lo más peligroso cuando ellos estaban en esa hora allí. Pero el Señor Jesucristo llega de inmediato en el momento más apropiado, en el momento que ellos están más afanados. Llega el Señor Jesucristo y les habla, les da palabras de aliento. Qué tranquilidad pudieron sentir en realidad los discípulos al saber de que el Señor Jesucristo estaba en el lugar. El 6, los discípulos estaban en el lugar que Jesús les había mandado. Hermanos, quizás nosotros de igual manera nos encontramos en las tormentas de este mundo. Estamos en el lugar que el Señor Jesucristo nos ha mandado estar. Nos ha encomendado llevar el evangelio a toda persona, a toda criatura, dice su palabra. Y es lo que en realidad vale la pena, seguir hacia adelante, no retroceder. Esto fue algo que a los discípulos les motivó a seguir adelante cuando escucharon al Señor Jesucristo. Yo soy, no temáis. ¿Sabe que ese nombre yo soy es un nombre dado al Señor Jesucristo? Es un nombre dado a Dios Todopoderoso. Es un nombre dado al Padre. Por ejemplo, el Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le dice a Moisés que vaya donde Faraón y ahora le dice que deje ir a su pueblo. Y le dice Moisés, y si ellos me preguntan, ¿quién es el que me ha mandado? ¿Qué les diré yo? Dice Moisés. Entonces le dice Dios, diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. O sea, esa fue la ordenanza. Y cuando Jesús está andando sobre el mar y él les dice, no temáis, yo soy. Ellos reconocen ese nombre, yo soy. Ellos saben que es Dios Todopoderoso hablando al corazón de ellos para que puedan tener esa fe tan segura. Hermanos, esto es lo maravilloso que encontramos entonces nosotros en las Escrituras. Dice el 29, y él dijo a Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Es algo maravilloso en realidad. Pararnos a meditar un momento. La misericordia del Señor Jesucristo. Dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento y empieza a hundirse, él clama en auxilio, Señor, sálvame. Y el Señor dice, asió de él y le tomó de la mano y lo sostuvo. Le dice, hombre de poca fe. Hermano, es lo mismo para cada uno de nosotros. Quizás Dios no lo permita en nosotros, pero si alguna vez algún hermano de los que estamos aquí reunidos a través de esta vía Zoom ha tenido el fracaso en su vida espiritual, ha tenido ese fracaso de haber negado al Señor Jesucristo, ha tenido el fracaso de hundirse nuevamente en el fango de este mundo. La misericordia del Señor es grande y usted puede clamar el día de hoy, Señor, sálvame, sálvame.
Yo le aseguro que el Señor Jesucristo en este mismo momento, si usted lo hace de corazón, en busca de auxilio, en busca de ayuda, dice que Él le toma de la mano y le levanta nuevamente. Eso es lo maravilloso que encontramos. Y esto solo lo puede hacer la misericordia del Señor. Salvar a una persona que se ha hundido, salvar a un creyente que le ha negado, salvar a un creyente que se ha hundido en el fango del pecado nuevamente, pero que ha creído en el Señor Jesucristo y hoy puede clamar al Señor Jesucristo en busca de ayuda. Esto dice Pedro, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pusiste tu mirada en otra cosa? Hermanos, la misma pregunta el Señor puede hacernos a cada uno de nosotros también. ¿Por qué has puesto tu mirada en las cosas de este mundo? El libro de Primera Juan, el capítulo 2, el versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno amara al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos estamos hundiendo en este mundo, amando las cosas de este mundo. ¿Cuántas cosas nos están afectando en nuestra vida cristiana hoy en día? ¿Cuántas cosas nos están afectando para seguir al Señor Jesucristo? Las cosas del mundo. Y es que el mundo tiene cosas tan bonitas, hermanos, que muchas veces de veras nos hacen tambalear en nuestra fe. Pero lo que nosotros debemos darnos cuenta es que por muy bonitas que sean las cosas del mundo, esas cosas son ficticias. Esto tiene un final. Eso tiene un final. Y solo la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha dado es eterna. Esa vida vale la pena entonces cuidarla. Pero muchas veces las cosas del mundo y cosas pequeñas. El libro de Cantares, el capítulo 2, el versículo 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que están echando a perder nuestras viñas, porque nuestras viñas están en cierne, o sea, están en crecimiento. Nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor está en crecimiento. Somos unos niños, unas nuevas criaturas recién nacidos quizás, y nuestra vida depende del Señor Jesucristo y estamos en crecimiento en conocer al Señor Jesucristo. Pero me gusta lo que dice Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas. Mire que no dice que cacemos las zorras grandes, porque las que están haciendo estragos en nuestra vida o en nuestra viña son las zorras pequeñas, no son las grandes. Entonces, ¿cuántas cositas del mundo, comparándolas con las zorras pequeñas, están afectando nuestra vida? Están echando a perder el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Cuántas cosas? En las redes sociales, algo que está destruyendo la vida espiritual, los celulares, cosas que en realidad estamos viendo allí que no nos conviene como creyentes estar metidos ahí en ese Facebook, mirando pornografía, mirando cosas, chistes con doble sentido, todo eso. Esas son zorras pequeñas que están echando a perder el crecimiento de nuestra vida espiritual.
Pero como son zorras pequeñas, entonces no les prestamos atención, no les ponemos cuidado. Nosotros queremos cazar las zorras grandes, aquellos males que en realidad se ven grandes, y si yo hago esto, entonces estoy cortando la comunión con mi Señor. Si yo hago lo otro, estoy cortando la comunión con mi Señor. Pero mire que no son esas grandes cosas que están echando a perder nuestra vida cristiana. Son aquellas cositas pequeñitas, aquellas cositas que creemos que no son nada. Ah, sí, Dios sabe que nosotros somos así. Sí, Dios me conoce en realidad. Sí, hermanos, Dios nos conoce, eso es un hecho. Y, ¿cómo le diría? En realidad, Dios sabe todas las cosas, pero Él nos dice en su palabra que esas cosas pequeñas nos están arruinando el crecimiento en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de dejar. Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Pedro y el Señor Jesucristo suben en la barca donde estaban los demás discípulos, dice que se calmó el viento y todo fue una gran bonanza en realidad. Qué maravilloso entonces cuando el Señor Jesucristo está con nosotros. Qué maravilloso cuando en realidad nosotros hemos depositado toda nuestra confianza, nuestra fe en Él, y Él está tan cerca de nosotros. ¿Cuál es la promesa? No temáis, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más maravillosa la que tenemos. ¿Por qué entonces nosotros debemos de separarnos del Señor Jesucristo? Dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué maravilloso lo que los discípulos reconocen en realidad. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Por qué le adoraron? No por lo que él había hecho, sino por lo que él es, por lo que él era para ellos en realidad. Hermanos, de igual manera, nosotros hoy en esta noche podemos postrarnos ante el Señor Jesucristo y adorarle por lo quien Él es para nosotros. Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, Él es todo para nosotros. Entonces, si Él es todo para nosotros, Él merece todo de nosotros. Y algo que nosotros le podamos dar solo es nuestro corazón en adoración al reconocerle como nuestro Dios. Esto fue lo que hicieron los discípulos allí en la barca. Cuando el Señor Jesucristo sube a la barca, entonces dice que ellos vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué le vamos a decir entonces hoy al Señor Jesucristo? Vamos a seguir con aquellas cositas que nos están afectando nuestra vida cristiana. Vamos a seguir amando aquellas cositas del mundo que no nos dejan crecer espiritualmente. O le vamos a adorar hoy y le vamos a decir verdaderamente, tú eres nuestro Dios. Hermanos, que la palabra del Señor nos ayude para poder cambiar nuestro diario vivir. Y esa vida a medias que estamos viviendo muchas veces en el mundo y en el Señor, eso no califica en la presencia del Señor. Eso es totalmente opuesto a la palabra del Señor.
Yo les invito mejor en esta noche a reconocerle como nuestro Dios y que le adoremos por lo que Él es para cada uno de nosotros. Él es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.